La siguiente información fue obtenida de una carpeta que fue tomada de los documentos de mi padre. Él es un trabajador en el departamento de policía de nuestro pueblo. Mi nombre es Abel Coronado, actualmente tengo 17 años, soy hijo único de una familia de clase media. Mi padre había estado teniendo un comportamiento muy extraño, parecía estar alerta en todo momento, pensé que se debía al trabajo pero aún así me preocupaba. Nuestro poblado había estado bajo una ola de crímenes, de los cuales no se informaba mucho al público. Llegué a preguntarle a mi padre varias veces sobre el tema, pero siempre nos decía a mí y a mi madre que era información que no podía compartir. Era parte del trabajo. Me parecía muy extraño todo ese asunto. Durante las noches llegué a ver muchos vehículos de la policía rondar por ahí, buscando al supuesto criminal, del cual se sabía muy poco. Al público solo se le llegó a decir que era una persona que entraba por la noche a los domicilios y cercenaba dedos a las víctimas. Luego de esta información no volvió a saberse nada. Las cosas se calmaron un tiempo, sin embargo la actitud de mi padre no cambiaba. Fue entonces cuando entré en su habitación un día que mi madre y él salieron de casa, busqué en un lugar en específico, sabía que ahí mi padre guardaba cosas del trabajo, encontré una carpeta que tenía una fecha no muy vieja con un papelito blanco pegado que decía: documentos relacionados con ataques en Telluride de Colorado. Supuse que tenía algo que ver con todo lo que estaba ocurriendo, tomé la carpeta y fui a mi cuarto. Al abrirla había varios documentos escritos y fotos. Cuando comencé a leerlos supe de qué se trataba todo. No se había dado esta información al público, porque no se tenía conocimiento del criminal, solo de las atrocidades cometidas por este. Había varias notas acompañadas de fotos, lo que vi me dejó impactado. Las fotos eran de personas en la escena del crimen a las que les faltaban dedos, de las manos y de los pies. Comprendí hasta que comencé a leer un poco. A todas esas personas les había pasado la misma cosa. Eran recientes las fotos y los hechos ocurridos, ya que tenían fechas muy cercanas. Lo que sucedía era que a todas las víctimas les pasó durante la noche. Nadie sabe cómo, pero una persona estaba entrando en las residencias, sedando a las víctimas y arrancando varios dedos, ya fuera de sus pies o de sus manos, no se sabe para qué o por qué solo los dedos. Había junto con estas fotos, descripciones de la escena, nombres de familiares, calles y otros datos. En otro documento había un texto que tenía escrito algo así: no se ha descubierto aún cómo es que lo que sea que esté cometiendo estos crímenes, entra a las residencias. Los casos donde las víctimas viven con más personas son muy extraños, ya que los familiares dicen que no escucharon nada. Todos se dan cuenta de los crímenes hasta la mañana siguiente, cuando a la víctima se le pasa el efecto del sedante y comienza a sentir dolor por la pérdida de dedos de sus pies o de sus manos. El documento contenía más información y quizá no estaba escrito así. Pero es lo más que puedo recordar, tratando de ser lo más fiel al texto que leí. Seguí leyendo, pero básicamente los otros documentos decían lo mismo, que no se sabía qué era lo que estaba pasando, que no se debía compartir esa información con el público, por el impacto negativo que podría causar, pero yo creí que esta información tenía que saberse. Cuando iba a regresar todos los papeles a la carpeta, vi uno que no había leído todavía, lo tomé, tenía por título, Descripción de la mujer. Carole Verlen. Tema: el devorador de dedos. La mujer Carole Verlen reportó su caso a las oficinas, contando una historia que pareciera sacada de un cuento de terror. Sin embargo, al no tener explicación ninguna del caso, se le escuchó y se tomó nota de todo lo que nos dijo. Mi nombre es Carole Verlen. Realicé unas pruebas, por miedo al criminal que está en el poblado. La policía ronda las calles cada noche, así que decidí hacer algo. Vivo sola y trabajo en una tienda dedicada a la venta de vestidos. Como al principio se dijo que alguien entraba a las residencias durante la noche y cercenaba partes del cuerpo, decidí pedir en mi trabajo uno de los maniquíes más chicos que había en la bodega y usarlo de señuelo, en caso de que el criminal entrara en mi casa. Sin embargo, me di cuenta de lo tonta que era esta idea hasta después de lo ocurrido. Una noche puse en mi cama el maniquí, lo cubrí con la sábana, dejando solo una parte de la cabeza descubierta, y entré en el armario que estaba enfrente de mi cama, para observar todo.
Ya cerca de mi residencia hubo allanamiento de morada por parte del criminal, lo sabía por comentarios de los vecinos, así que por miedo decidí hacer esto. La noche en que dejé el maniquí ahí, no sé a qué hora ocurrió, pero me había quedado dormida en el armario. Un ruido me despertó, vi por entre la rendija del armario. Mi corazón palpitaba muy rápido, ahí fue cuando entendí que había sido una mala idea. ¿Qué tal si el delincuente decidía buscarme al ver que solo era un maniquí y asesinarme? Pensaba tantas cosas cuando las sábanas de mi cama comenzaron a moverse, de debajo de la cama comenzó a salir algo que creo era una mano muy delgada. No podía ver muy bien ya que estaba oscuro, parecía que en los dedos tenía agujas. Comenzó a salir otra mano junto con algo que parecía ser una cabeza con poco pelo. Esa mano tenía una bolsa que parecía tener algo dentro. Mientras miraba eso con mi corazón palpitando al máximo, empecé a sentir un olor asqueroso llenando el closet. Tuve que aguantar mucho las ganas de vomitar. La mano que tenía las agujas picó al maniquí, no vi en qué parte. Luego la cabeza se acercó y arrancó algo con su boca, abrió la bolsa y depositó ahí lo que cortó. Comenzó a hacer un ruido muy extraño, casi parecía un llanto de animal, retorciéndose de forma extraña. Se metió debajo de la cama de nuevo, poco a poco el olor desapareció. No pude creer lo que vi, poco a poco me fui quedando dormida. Al día siguiente desperté, pensando que todo había sido un sueño, pero cuando revisé el maniquí me di cuenta de que le faltaban los dedos de los pies. Después de armarme de valor revisé debajo de la cama, pero no encontré nada. Aún pensando que fue un sueño decidí reportarlo a las autoridades. Debido a lo increíble de la historia de la mujer, así como el impacto que pudiera tener en la gente, esta información no se mostrará al público. Después de leer esto mi mente empezó a dar muchas vueltas, ¿y qué tal si era cierta la historia que había contado esta mujer? En el lugar donde mi padre trabaja se le había dado el nombre del devorador de dedos. Pero ¿era cierta esta información? Era demasiado increíble. Decidí dejar la carpeta de nuevo en su lugar, no saqué copia ni foto de estos documentos ya que, si mi padre los encontraba quizá estaría en problemas. Me sentía un poco asqueado con las fotografías que había visto. Después de unos meses las cosas se calmaron un poco, aún así mi padre no cambió, seguía viéndose nervioso. Después de un tiempo nos mudamos a la ciudad de Oregón, donde mi padre tenía familiares. Todo este tema fue dejado de lado, pero decidí compartirlo después de que han pasado ya algunos años, claro, sin comentar nada a mi padre. A veces pienso en si lo relatado por aquella mujer fuese real, si en realidad existe esa criatura a la cual se le dio el nombre del devorador de dedos.